Bien, saludos cordiales a todos. Esa es la asignatura soporte técnico para el primero de bachillerato en la semana número 13. El día de hoy vamos a trabajar con lo que respecta a los circuitos eléctricos con el subtema de los circuitos abiertos y los circuitos cerrados. Recordemos que estábamos trabajando con los circuitos mixtos, los circuitos en serie y los circuitos paralelos. Pero en esta vez vamos a ver qué son los circuitos eléctricos abiertos y qué son los circuitos eléctricos cerrados. Y de paso tenemos por aquí un pequeño bonus, el uso de gamificación. Vamos a hacer un jueguito educativo, eso se llama gamificación, es un juego sobre esta temática, ¿no? Vamos a ver primeramente por partes. Bueno, ¿qué es un circuito eléctrico? ¿No? Como ustedes saben, es un conjunto de elementos que se encuentran unidos entre sí, permiten el paso de una corriente eléctrica, ¿no? ¿Verdad? Bueno, este circuito tiene elementos. Los elementos que podemos observar en el circuito eléctrico son el generador, que vendría a ser como de dónde proviene la energía eléctrica, es decir, por ejemplo, en el caso de las energías eléctricas, en este caso, un generador como una pila, una batería, que vendría a ser una energía eléctrica continua, ¿no es cierto? Ya tenemos nosotros una imagen en la parte izquierda, no sé si es que alcancen a observar, en la cual se puede apreciar que hay dos polaridades, positivo y negativo. Otro de los elementos es el conductor. ¿Qué es el conductor? Bueno, sería por donde fluye la energía, por donde fluye la corriente eléctrica, toda vez que llevan su energía por los polos positivo y negativo. En otras palabras, serían los cables o los hilos conductores. También tenemos el receptor, ¿no? ¿Qué era el receptor? Bueno, el receptor, como habíamos hablado en semanas pasadas, es el sitio en donde se instalaría un aparato o dispositivo que recibe la energía eléctrica, recepta la energía eléctrica y es el fin por la cual uno se persigue todo este tema de la elaboración del circuito para que funcione. En este caso sería como por ejemplo en la gráfica el foco, ¿no? El receptor. Ese sería el que recibe la energía eléctrica. Adicionales a estos también tenemos los elementos de control y los elementos de protección. ¿Cuáles son los elementos de control? ¿No? Porque de pronto van a pensar que son los mismos. No. Los elementos de control generalmente son los que interrumpen o dan paso al servicio eléctrico de cualquier punto o polaridad. Por ejemplo, aquí nosotros vemos un interruptor, ¿no? ¿Verdad? Ahí hay un dispositivo que se acciona con una presión para dar o no el paso a la energía o corriente. Y por otro lado tenemos los elementos de protección. Bueno, aquí no tengo un gráfico, pero generalmente son las palancas, los breakers, los dispositivos que hacen que prevengan, ¿no? La energía en caso de que haya mucha potencia, mucha fuerza y evitar daños a los receptores. Pero bueno, era un pequeño recordedis de lo que era un circuito eléctrico. Pero ¿qué es un circuito abierto? ¿Qué es un circuito cerrado? Bueno, un circuito abierto no es nada más que cuando la corriente eléctrica se encuentra en un camino con una interrupción, es decir, no hay corriente, no hay paso, el circuito se encuentra abierto y es decir que la continuidad no sucede, no pasa. Ustedes pueden observar aquí este pequeño elemento llamado interruptor, ¿no es cierto? Si usted acerca más la pantalla, la imagen, la gráfica, podemos darnos cuenta que hay dos puntos en el conductor que se encuentran abiertos, rotos, y no hay la continuidad, ¿no es cierto? Entonces, claro, aquí en la batería, la pila, la corriente, pasaría el polo, por ejemplo, digamos que ese es el polo positivo, y, oh sorpresa, se encuentra con un pequeño espacio vacío, no hay continuidad, no hay la continuidad. Pero
el cable continúa y llega hacia el foco. Entonces, es esa pequeña, llamémoslo así, palanquita o corriente o puente que va a hacer que el circuito se cierre. Y cuando se cierra, obviamente, va a pasar la energía. Pero entonces, al ser que estuviese pasando la energía, se cerraría el circuito. Entonces pasaría la corriente y se prendería el foco. Pero no, en este caso estamos hablando de un circuito abierto. Cuando el circuito está abierto, no hay corriente. El circuito está abierto, este paso no circula la corriente, es decir, no hay corriente. Por eso decimos que la lámpara estaría apagada. En el circuito abierto, la lámpara apagada. ¿Sí? Eso es un circuito abierto. Pero ahora vamos a ver un circuito cerrado. ¿Cuándo es un circuito cerrado? Un circuito cerrado es cuando la corriente eléctrica no encuentra ninguna obstrucción o el obstáculo, es decir, tiene su camino libre. Es como cuando nosotros vamos a ver un puente, ¿no? Imagínense en un puente, ¿no? Aquí el puente está abierto, está dañado, entonces no habría paso, ¿no es cierto? No habría circulación. Ahí es abierto. Pero en cambio en el circuito cerrado, la lámpara encendería, por lo tanto quiere decir que sí hay paso, que el circuito se cierra y como está cerrado, circula la corriente. Veamos otros gráficos para ejemplificar. Aquí vemos en inglés, ¿no? Closed circuit and open circuit. Bueno, como ustedes entenderán en inglés, closed circuit, circuito cerrado, open circuit, circuito abierto, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué observamos en la primera imagen de la izquierda? Pues vemos una bombilla o foco encendido. Quiere decir que la corriente positiva, acá arriba en la parte de la izquierda, en esta parte de aquí, en esa sección de aquí, vemos que circula la corriente sin ningún inconveniente hasta llegar a la polaridad del foco o bombilla. Pero, por este lado de acá se encuentra el lado negativo. Quiere decir que el lado negativo tampoco tiene ninguna interrupción. Quiere decir que esto es un circuito cerrado. Se cierra el circuito y yo veo como la corriente está caminando, regresa, camina y regresa y sigue y sigue y sigue continuamente pasando la corriente sin ninguna interrupción. Quiere decir que es como una carrera, ¿no? Inicias la carrera, caminas, corres, ¿no es cierto? Sigues por aquí, sigues por acá, ingresa al foco, se enciende el foco y sigue la corriente por acá, sigue la corriente por acá y retorna a su polaridad opuesta. Circuito cerrado. Pero acá tenemos un circuito abierto, ¿no es cierto? Aquí tenemos la polaridad negativa, por aquí más o menos. No hay ninguna interrupción. Llega al foco, el foco está apagado. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasó? Este foco está apagado, ¿no? Este foco, ¿qué pasó? No se enciende. Revisemos el positivo. Positivo está por acá, viene por aquí y, oh sorpresa, el circuito encontró un espacio vacío, una interrupción, el puente se ha quebrado. ¿Con qué lo componemos? Con cáscara de huevo, dice el chiste, la broma, el jueguito. Qué interesante, ¿no? Miren, a pesar de que el circuito está cerrado, acá se enciende, pero solo una pequeña fisura hace que el circuito se abra. Entonces, al decir open, abierto, es porque ya no hay paso, ya no sigue, ya no circula la corriente y entonces el foco está apagado. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Unir con un pequeño puente, ¿no es cierto? Con un cablecito para que se conecte. Y precisamente de eso, y precisamente de esto, tengo yo la actividad de esta semana número 13. Bueno, la primera pregunta es dibujar un circuito cerrado. ¿Cuándo es cerrado? Cuando tenemos nosotros cero obstáculos, cero interrupción. ¿Sí?
cuando no hay ningún problema, cuando los focos se encienden o apagan. ¿Estarán encendidos o apagados en el circuito cerrado? A ver, ¿quién está poniendo atención ahí? Repito, pregunto a cualquiera. ¿Apagado o encendido? Encendido. Entonces, correcto, muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Los 4 focos deben estar encendidos. Ojo a la primera indicación. Tiene que ser un circuito cerrado. Por lo tanto, tiene que estar los focos encendidos. No hay que se cierre el circuito, continúa la corriente, da paso, por lo tanto, el circuito es cerrado y prendido los focos. Pero hay algo interesante acá, ¿no? Dice que tienen que estar en serie. Ahí tenemos que recordar las clases de la semana 10 de la semana 9, ¿no? ¿Cuándo un circuito es en serie? Entonces les invito para que ustedes analicen, revisen la clase anterior. Y también ese circuito tiene que tener un interruptor, ¿no? Ese interruptor obviamente va a estar dando el paso positivo a la corriente, por lo tanto los focos deberían estar encendidos, pero ese circuito o ese interruptor, perdón, tendría que estar cerrado. Es más o menos como el circuito que está a la izquierda, pero aquí vemos que el circuito está abierto, solamente le colocamos una pequeña línea que cierra el paso y ya tendríamos el interruptor. Ahí está el interruptor, pueden dibujar el mismo, pero aquí solamente hay un foco. Lo único que tendría que hacer es ponerle 4 focos y le colocan de color amarillo. ¿Por qué? Porque se supone que normalmente la luz tiene ese color amarillo cuando está encendido. Luego hacen otro dibujito, pero ahora este dibujito ya no es un circuito cerrado, sino es un circuito abierto tal y cual ustedes lo ven aquí, como el de la imagen de la tarea. Pero hay una pequeña observación. Ya no es un foco, son 3 focos, 3 focos. Pero estos focos no deben estar conectados como en serie, sino en paralelo, Obviamente yo hoy no voy a explicar qué es estos circuitos porque ya hemos visto las clases anteriores, así que les invito a que lean las clases anteriores de la semana 9, 10 y 11, me parece, ¿no? Bueno, esa sería la actividad 1, dibujar, la actividad 2, dibujar. Y ahora les presento una actividad nueva, interesante, llamativa, dinámica, entretenida. Van a ustedes a jugar. ¿Cómo, profe? ¿Vamos a jugar? Estamos en clase. No, a jugar, pero a jugar aprendiendo. Vamos a jugar un juego educativo para cerrar circuitos. Esto es opcional, ¿no? Profe, yo no tengo computadora, no tengo internet. Bueno, esto es opcional solo para las personas que deseen aprender un poquito más. Bueno, aquí está una captura de la imagen de cómo más o menos es el jueguito. Yo voy a jugar aquí unos cuantos minutitos, copiamos el link. Si es que tienen ahí en la computadora, presionan la tecla control y hacen un clic en el botoncito de ahí y ahí les aparece, ¿no? Desea irse a este sitio de confianza, yo coloco que sí, el profe dijo que sí, no hay problema, permitir. Se va a abrir una página web y voilà, ya me encontraría con mi página de jueguitos, ¿no? Bueno, este juego no es que sea tan difícil, ¿no? Es un juego muy simple, pero es interesante, ¿no? Dice, jugando a cerrar el circuito eléctrico. Vamos a ver, ¿no? Start game. Para los que no saben inglés, iniciamos el juego. Bueno, aquí hay una pequeña publicidad. Ignoran la publicidad, ponen Sky Ad, que significa saltarse el anuncio. Y esperamos unos cuantos segundos y Games Wanted Fights. Vamos a hacer la primera práctica, ¿no? Dice, vamos a unir. La idea sería muy simple, ¿no? Este foco que está aquí debería encenderse. Iniciemos. Bueno, este foco, como vemos, necesita encender. Aquí vemos que hay una pila, hay una batería, hay un generador. ¿Cómo hago para que la pila se encienda? Bueno, yo digo fácil, simplemente yo debería que esta pila se conecte con la de acá. El cable que tendríamos que hacer, aquí hay un pedacito de cable como suelto, ¿no? Es un cablecito suelto. Entonces yo hago como el Tetris, ¿no? Tratar de hacer un clic encima para que se mueva y
¡Oh, sorpresa! Se encendió el foquito. Vamos al siguiente nivel. Está el nivel 1 completado. Como vieron, fue demasiado simple, ¿no es cierto? Vamos al siguiente nivel. Ahora sí, a ver, tenemos aquí la pila. Está el cable cortado en uno, dos, tres pedazos de este cable. Y ahora, ¿cómo lo unimos? Bueno, voy a mover primeramente el de acá abajo. Ahí está, una línea curva. Vamos con el otro, otra línea recta ya. Y por último, ¡voilà! Foco encendido. Muy bien. Vamos al siguiente nivel. Ya llevo 5 puntos. Vamos al siguiente nivel. ¡Wow! Y ahora sí, ¿cómo funciona esto? La idea, foco aquí y batería acá, ¿no? A ver, vamos a ver. Bueno, voy a empezar con este. Listo. Luego sigue, me parece este. Quisiera que siga para acá arriba, pero si yo muevo esto, pues como que no le va a llegar, ¿no es cierto? Pero veamos con el de acá. Este como que se va para abajo, no me sirve. Lo voy a poner para arriba, muy bien. Ahora este se está yendo para la derecha, digo, no, yo quiero que se vaya para acá, muy bien. Y por último, voilà, ya se unió. Y así, chicos, son los jueguitos, ¿no? Coquitos.com, cerrar el circuito eléctrico play. Así se llama el link, así se llama el URL de los jueguitos que yo les tengo. Aquí está el link para las personas que deseen un ratito entretenerse, jugar y aprender, ¿no? Claro, ustedes dirán, profe, ahí está ese juego muy simple, eso es para niños, claro, pero ya nos estamos más o menos desestresando y vamos aprendiendo a cuándo el circuito es cerrado, ¿no? Entonces ahí nunca se nos va a olvidar, chicos, recuerden, nunca se les va a olvidar eso del circuito cerrado. ¿Por qué? Porque este juego de aquí sirve para aprenderse en la memoria cuando un circuito es cerrado. Créanmelo, nunca se les va a olvidar con este juego que el circuito es cerrado. Yo les voy a decir, el circuito cerrado, se enciende la bombilla, usted no va a dudar, pues. ¿Por qué no va a dudar? Porque se supone que cuando yo estuve jugando, ¿no es cierto? Empecé a jugar, ¿qué sucedió? Yo trataba de que el juego me permita que la bombilla se encienda, ¿no es cierto? Entonces, como vinamos, se enciende y obviamente es del circuito cerrado. Bueno, esas serían las actividades, chicos, de esta semana. Yo entiendo de que a algunas personas les cuesta un poquito dibujar el circuito cerrado. Les animo a que de pronto usen colores bonitos, llamativos, pero algo interesante, muy interesante. ¿Cómo yo califico la tarea? Aquí está la famosa rúbrica. La rúbrica significa cómo te califica el profe, ¿no? El primer circuito vale 2 puntos. El segundo circuito vale 2 puntos. El etiquetado, los títulos, o sea, los elementos, estos, elemento de interruptor, el elemento del receptor, el elemento del conductor, el elemento generador, que etiquetes esos títulos en tu gráfico, en los dos gráficos que etiquetes, te vale 3 puntos de tu tarea. O sea, etiquetarlos, nombrarlos, colocarles el título en el elemento que corresponde en tu gráfico vale 3 puntos a los dos gráficos, obviamente. Y el orden de tu presentación, que una bonita portada, que una bonita presentación bonita de tu documento, valdrían los 3 puntos total, 10 puntos. Entonces, chicos, está clara la situación. Pienso que la actividad es muy sencilla. Ahora tendrán ustedes que dibujar. No olvidarse que los gráficos tienen que tener los nombres de los elementos. Alguien dirá, profe, ¿lo dibujamos de forma gráfica, con los gráficos, con los dibujitos? ¿O le dibujamos con los componentes o los símbolos? Recuerden que también en los circuitos eléctricos tenemos también nosotros los símbolos de los diagramas. Es decir, que tal vez ustedes tengan la idea de dibujar con estos circuitos o gráficos o simbología. Pueden hacer con esta simbología de circuitos, de paso ya la aprenden, o si desean, simplemente lo hacen con los gráficos ya ilustrativos, ¿no? Gráficos ilustrativos o si no, con los símbolos. Pueden ponerle con gráficos ilustrativos o con símbolos su circuito eléctrico. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia que de pronto quieran darme?
Si no, hasta aquí sería todo lo que es las orientaciones de esta asignatura. Espero que haya sido de su agrado este tema. Les motivo a que hagamos las tareas con tiempo. Tenemos 8 días para hacer esta tarea. Tómense su tiempo, hagan bien bonito, bien presentadito. Y no se olviden, ahí está mi correo, ahí está mi número de celular. Me envían rapidito la tarea por allí, aunque sea toman una fotografía de su cuaderno para los que no tienen computadora. Y todos contentos, todos felices. Sin más, me despido entonces. Ha sido un gusto que hayamos tenido este encuentro en esta semana y nos veremos la próxima clase. Bye, bye.